Bendiciones a todos los que van a ver este video grabado, ¿cierto? Ya sea en Facebook o en YouTube. Un abrazo, bendiciones, y esta es un estudio más de la seguidilla de estudios que hacemos los días jueves de doctrina básica. El jueves pasado terminamos con la doctrina del juicio eterno, ¿no? Y ahora vamos a continuar con la doctrina de la perfección. Este es un estudio, ¿cierto?, según o hecho, ¿cierto?, por el equipo o el apóstol Norman Parich, y obviamente está revisado y complementado también, ¿ya? Esperamos que sea de bendición, que sea de provecho, y que quizás les esté confirmando cosas que ya sabían, que les esté confirmando o quizás dando algún argumento más bíblico, o que sea de edificación, hermanos. Eso es lo que esperamos, ¿ya? En el caso personal mío, esta doctrina me apasiona mucho, ¿ya? Especialmente con el interés de entender qué significa perfección para Dios y descubrir lo bueno que es nuestro Dios. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero exaltarte, darte la gloria, la honra a ti, Señor. Y yo te ruego, Señor, que me des de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, por tu gracia, por tu perdón, ¿cierto? Es que yo te ruego, Padre, que puedas usar este estudio, puedas usarme a mí, Señor, para poder hablar de tus verdades, Señor, de tus verdades básicas pero profundas, para prepararnos, Señor, para lo que tú quieres hacer con nosotros, para poder tener un fundamento sólido y firme, o que esto contribuya a eso, Señor, de alguna manera, para tener un fundamento sólido y firme, especialmente en lo que quieres hacer, estás haciendo y vas a hacer en estos tiempos finales. Yo te bendigo, Señor, yo te ruego que me llenes de tu unción, que me llenes de tu Espíritu Santo, que abra mi corazón para también aprender, Señor, y glorificarte a ti en todo. Y también, Señor, yo te ruego que me des fluidez al hablar de una forma clara. Tú conoces, Señor, todas las cosas, que me des fluidez clara para que sea un mensaje entendible. Principalmente, Señor, con tu poder, pero que también sea un mensaje entendible, un dialecto entendible, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Saludos, bendiciones a todos. Hoy día vamos a ver la doctrina de la perfección, que para mí, como les decía, es sumamente importante. Espero que les sea de provecho y de edificación. Empecemos. Bueno, como introducción, es importante de que Dios siempre ha demandado la perfección. Y obviamente si Dios está, demandando algo, es porque va a proveer los medios Él mismo para que nosotros podamos alcanzarlo. Dios nunca nos va a pedir algo que Él sepa que no vamos a poder alcanzar, ¿ya? En Génesis 17:1 dice, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Por lo tanto, una de las demandas que Dios le hizo a Abraham es que anduviese delante de él y que fuera perfecto. Es una demanda de Dios, ¿ya? Por lo tanto, la perfección es para el día de hoy, es para caminar con Dios, es parte de nuestra vida, es parte de la vida cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios ya ha puesto el hombre perfecto dentro de nosotros. Y es necesario que esta nueva naturaleza, esta nueva vida, este hombre nuevo o este espíritu empiece a manifestarse desde el interior hacia afuera. O sea que uno tiene que dejar que ese hombre nuevo, esa nueva naturaleza, donde mora el Espíritu Santo, que Dios por medio de esa nueva naturaleza empiece a influenciar, gobernar en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Eso va a involucrar aspectos tan importantes como que empiece a influenciar y a cambiar, a transformar nuestra manera de pensar o nuestro entendimiento, como está por ejemplo en Romanos 12:2, que empiece a cambiar nuestra voluntad, que nuestra voluntad empiece a alinearse a la voluntad de Dios, a sujetarse, a obedecer a Dios, que todas las otras cosas que yo quiero hacer empiecen a menguar y empiece a crearse en mí una necesidad de hacer la voluntad perfecta de Dios, ¿ya? Y nuestras emociones, que nuestras emociones también empiecen a ser influenciadas por Dios, tanto la tristeza, el gozo, la alegría, etcétera, etcétera, ¿ya?
Y eso a la vez empieza a influenciar en nuestro cuerpo, no tan solamente en la salud física, sino también en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de tratar a los demás, ¿no? Dios quiere una influencia integral que va desde el interior hacia el exterior. Por eso que Dios tiene el derecho, bueno, tiene todo el derecho por ser Dios, pero tiene más derecho aún de demandar la perfección, porque Él ha puesto a esta nueva criatura, este hombre perfecto, que como hemos visto en otros estudios, en Primera de Juan, por ejemplo, en Primera de Juan 5, ¿cierto? Y en Primera de Juan 3, si mal no recuerdo, 4, sí, en Primera de Juan 3, dice de que lo que es nacido de Dios, el maligno no le toca y que no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Por lo tanto, este es un hombre que no peca, el hombre nuevo que está dentro de nosotros, pero también tenemos que reconocer que en nosotros hay una naturaleza carnal que se va a oponer a andar en esa perfección. Vamos a hablar, ¿cierto? Bueno, ahí están los textos bíblicos de Efesios 4:24, por ejemplo, o en Colosenses 3:10, o en Primera de Juan 3:9, que es el texto que yo le estaba citando ahora, ¿cierto? Que habla del nuevo hombre que está dentro de nosotros, que es creado según Dios, a la imagen de Dios, en justicia y en santidad de verdad. Por lo tanto, ese hombre nuevo es perfecto. Por eso que Dios nos demanda la perfección. Pero vamos a ver que esta perfección, cuáles son sus características, y que no es una perfección religiosa, no es una perfección externa, como le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, que Él les dice: sepulcros blanqueados, que por fuera os mostráis limpios, pero por dentro estáis llenos de muerte, cadáveres, huesos, putrefacción, pudredumbre, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo mostrarme por fuera perfecto, ¿cierto? Pero por dentro estoy operando en mi carne, ¿no? La, eh, la idea de Dios o el propósito de Dios, ¿cierto?, es que lo de afuera empiece a cambiar a medida que va cambiando lo de adentro. Por eso que dice el Señor Jesucristo, dice: limpiad lo de adentro y también será limpio lo de afuera. Entonces, cuando habla de limpiar, está hablando del corazón. Bueno, el corazón en la Biblia va a depender del texto o del contexto bíblico, y va a depender de la palabra que se traduzca en la Biblia como corazón. Puede, ¿cómo se llama?, referirse a cuatro cosas. Primero, al corazón como un órgano físico, ¿ya?, que eso es lógico. Y, ¿cómo se llama?, el segundo, se puede estar refiriendo al alma. Hay muchas veces que cuando habla de corazón está hablando del alma, de la mente, voluntad y emociones, ¿ya? Hay veces que la palabra corazón se está refiriendo a las emociones, ¿ya? Hay veces que la palabra corazón se puede estar refiriendo, ¿cierto?, al espíritu, al hombre nuevo, ¿ya? Y ¿cómo se llama?, una quinta vez, perdón, se puede estar refiriendo al corazón como un área, ¿cierto?, en el ser humano que conecta el espíritu con el alma, que es el área más profunda del hombre. Por eso que muchas veces habla de a dónde se inclina nuestro corazón. Si nuestro corazón se va a inclinar a lo que Dios ha hecho en nuestro espíritu, o nuestro corazón se va a inclinar a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Puede tener alguna semejanza con el alma en sí, pero es un área más íntima del hombre y más profunda del hombre, ¿cierto?, donde está quién es el hombre en sí mismo, ¿no? Es un área muy profunda del hombre. Por eso que el Señor Jesucristo dice: limpiadlo de adentro, o sea, que yo limpie mi corazón, mi interior, de la influencia o del gobierno que tiene la carne, independientemente que nuestra naturaleza carnal sigue ahí, pero yo empiezo a limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice Pablo, dice: limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tengo que limpiar mi corazón, lo más interior de mí, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a limpiar eso, inmediatamente lo limpio, ¿qué?, con las cosas del espíritu, con la palabra de Dios. Y eso va a provocar que, si es limpio lo de adentro, o que si se purifica o se perfecciona lo de adentro, se va a perfeccionar a limpiar lo de afuera. Y eso tiene que ver mucho con yo hace poco estuve estudiando un poco, ¿cierto?, no muy profundamente, pero el tema de la circuncisión del corazón, ¿ya?
Y en la palabra de Dios habla de que fuimos circuncidados, ¿cierto? Y justamente cuando habla de que fuimos circuncidados, habla de la de el bautismo. Y se los voy a buscar, hermanos, porque creo que va a ser importante para entender un poco este tema, aunque nos demoremos un poco, pero espero que les sea de provecho. Aquí está. Déjenme ver el versículo preciso. Ya. Aunque aquí no habla específicamente de la circuncisión, pero vamos a leer este primero y después vamos a hablar de la circuncisión del corazón. Está en Romanos 6. En Romanos 6 dice: pues ¿qué diremos? Estoy leyendo desde el versículo 1. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amados hermanos, si ustedes leen, aquí habla del bautismo, pero no habla de ninguna forma o de ninguna manera menciona el agua, ¿ya? Por lo tanto, uno puede ver por lo que dice el mismo texto bíblico que aquí precisamente no está hablando del bautismo en agua, sino está hablando del bautismo en la muerte del Señor Jesucristo, ¿ya? Este bautismo en la muerte del Señor Jesucristo, que yo voy a hablar muy ligeramente del tema, ¿cierto? Porque ya di el estudio sobre la doctrina de los bautismos, ¿ya? Este es un bautismo, ¿cierto?, que hace el Espíritu Santo, donde toma a la persona que se convierte y la injerta en el cuerpo de Cristo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de nueva vida, de que somos sepultados juntamente con Cristo y somos resucitados para andar en vida nueva o en novedad de vida, y si hemos muerto con Cristo, ahora vamos a vivir por Él, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está hablando de una nueva vida. Por lo tanto, está hablando del nuevo nacimiento, ¿ya? Donde el nuevo hombre es creado o es puesto dentro del espíritu resucitado del hombre y Dios habita en el creyente. Esto es por medio de la conversión, ¿ya? Por lo tanto, es importante saber que en el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado. Entonces está hablando de que en este proceso del nuevo nacimiento, de la conversión, ¿cierto?, es que el sacrificio del Señor Jesucristo se hace práctico, ¿cierto?, o experimental en la persona que se convierte, ¿ya? Entonces, este sacrificio que hace, ha sepultado al viejo hombre juntamente con Cristo. Cuando yo muero al mundo, cuando yo muero al pecado, por medio de que yo muero al pecado y a la condenación eterna, por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Cuando yo recibo el perdón de pecados, pues Dios me resucita y nazco de nuevo. Eso está en Colosenses 2, del 13 al 15. ¿Ya? Entonces, este texto no quiere decir que el viejo hombre se va, sino quiere decir que ahora está crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Que pierde el dominio, que pierde la soberanía que tenía en el corazón del hombre. Porque el espíritu estaba muerto, por lo tanto, lo único que gobernaba al ser humano era la carne. Efesios 2, del 2 al 3, habla de que antes estábamos en la condición de este mundo, que ¿cuál era? Andando en la voluntad de los pensamientos, la voluntad de la carne, en la condición de la carne. Por lo tanto,
la vieja naturaleza era quien tenía dominio del hombre sin ninguna oposición. Y eso abría puertas a que gobernara al hombre Satanás mismo, que es el príncipe de la potestad del aire o el que gobierna este mundo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nazco de nuevo, ¿cierto? Este viejo hombre, aunque permanece, ¿cierto? Pero ya es crucificado juntamente con Cristo en el sentido que ya no tiene el gobierno total o completo sobre nuestro corazón. Ahora es apartado. Ese gobierno, ese derecho legal por causa del pecado es quitado porque el pecado fue perdonado. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos la posibilidad y la opción de realmente poder hacer la voluntad de Dios, porque ahora Dios habita dentro de nosotros y hay una nueva naturaleza que se opone a la carne. Como dice Pedro, dice de que os digo que absteneos de las pasiones carnales que batallan contra ¿qué cosa? Contra el alma o contra nuestro corazón. ¿No? ¿Por qué tiene que ver esto con la circuncisión del corazón y por qué yo se los quería compartir? Porque la Biblia habla de la circuncisión del corazón. Habla de que el judío no lo es en lo exterior, sino en lo interior. Déjenme encontrar ese texto, por favor. Disculpen que no lo haya preparado ahora, pero realmente estoy tratando de guiarme por lo que Dios nos vaya mostrando. No sé si vamos a avanzar más de una diapo, pero la idea es que sí, y sé que esto va a complementar el tema de la doctrina de la perfección. ¿Ya? Después me van a ir entendiendo por qué. Déjenme buscarlo, tengo la idea que está en Gálatas. Déjenme buscarlo aquí. Aquí sí lo voy a encontrar al tiro. El otro día lo estuve estudiando y dejé los apuntes del otro lado, en la otra agenda. Y me confundí de agenda. Justamente, me confundí de agenda. Muy bien. Entonces, lo vamos a buscar rápidamente. Qué vergüenza que el hermano no se acuerde del texto bíblico. Circuncisión. Y más encima, se los voy a buscar al tiro. Bueno, se los voy a tener que quedar debiendo, hermano. Van a perdonarme que se los quede debiendo, pero déjenme hacer el último intento. Bueno, pero yo creo que ustedes conocen los textos bíblicos y habla de la circuncisión del corazón, de que por medio de la circuncisión del corazón, de que el verdadero judío es el que lo es interiormente y no exteriormente, con la circuncisión hecha en Cristo. Por lo tanto, cuando habla de la circuncisión del corazón, porque ¿cómo se llama? La circuncisión, ¿cierto? Era en el área física, ¿cierto? Cortar el prepucio del pene del hombre como señal, ¿cierto? Del pacto que Dios había hecho por fe con Abraham. ¿Ya? Eso está claro. Por lo tanto, la circuncisión del corazón, ¿cierto? Está hablando del despojamiento del cuerpo de esta muerte o del cuerpo de pecado, dice en la Biblia. Que la circuncisión del corazón, ¿cierto? Es el despojamiento del cuerpo de pecado. Por lo tanto, ¿cómo es eso? De que nuestro corazón, que estaba dominado por la carne, a través del nuevo nacimiento, como vimos en el texto que estábamos compartiendo en Romanos 6, ¿cierto? Nuestro viejo hombre es crucificado, por lo tanto, se produce una circuncisión del corazón. Dios mismo, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, por su poder,
por el nuevo nacimiento, ¿cierto? Que es algo sobrenatural, ¿cierto? Que es por voluntad de Dios, que no es por voluntad de hombre, no es por voluntad de carne y sangre, como dice en Primera de Juan, o sea, como dice en Juan 1, del 12 al 13, ¿cierto? Dios mismo corta, quita esa potestad que tenía la carne de condenar al hombre eternamente, porque ahora tiene vida eterna y hay una nueva naturaleza espiritual que es más poderosa que la carne, la que ahora domina, gobierna al ser humano, que se ha convertido, que es el cristiano. Porque el espíritu es el que debería gobernar el alma y el alma debería sujetar la carne o nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, eso es en sí la circuncisión del corazón. Hay también algunas referencias bíblicas de la circuncisión del corazón en tiempo presente, porque eso es tiempo pasado, ¿cierto? Que en Cristo Jesús Él circuncidó nuestro corazón, ¿cierto? Despojando el cuerpo de pecado. O sea que nuestra carne ya no tiene la soberanía para condenarnos eternamente que tenía antes, por causa del nuevo nacimiento. Pero también hay algunas referencias bíblicas que hablan de circuncidados el corazón, porque está hablando de que constantemente yo también tengo que estar negando la carne, ¿cierto? Para que la carne no vuelva a tomar dominio de mi corazón. No en el sentido que me va a condenar eternamente, sino que me va a hacer pecar y apartarme de Dios, de sus promesas y de poder heredar las promesas que Él me ha hecho, independientemente que sea salvo. ¿Ya? Espero que me entiendan porque esto lo vamos a mencionar a medida que avancemos en el estudio de la perfección. ¿Ya? Sigamos. Definición de perfección. Primero, en el Nuevo Testamento vemos de que hay algunas palabras que yo puse ahí, ¿cierto? Que se usan o se traducen como perfección. Que dentro de todo quiere decir algo que está sin mancha, algo que está maduro y que está crecido. Entonces vamos a ver de que la perfección, y que incluso en algunas versiones lo traducen como madurez, ¿cierto? O como estar completo, tiene mucho que ver con eso, con estar completo, con algo que ha sido completado, con algo que ha llegado a su fin, ¿cierto? O con algo que tiene una cualidad de ser maduro o que ya está crecido. Por lo tanto, la perfección tiene mucho que ver con la madurez, con estar completo, con estar crecido, ¿ya? Incluso en la palabra griega teleo tiene que ver con aplacar o calmar las pasiones, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver con una persona que ha alcanzado cierta madurez, que ha aprendido a negar sus pasiones carnales, a controlarlas o a mantenerlas bajo sujeción en las cosas del espíritu, ¿ya? También, ¿qué significa perfección en el español? Significa alcanzar enteramente una obra, ¿ya? Por lo tanto, que ha alcanzado el máximo potencial posible que puede tener. Que eso es lo que vamos a ver ahora, que es lo que Dios nos exige, pero vamos a tratar de verlo desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Para que no pensemos que es una perfección religiosa, porque si no vamos a entrar en juicio contra nosotros mismos o contra los demás, ¿ya? La perfección es una demanda divina, primero para el pueblo de Israel, Deuteronomio 18:13. Lo vamos a leer. Deuteronomio 18:13. ¿Qué dice? Perfecto serás con Jehová tu Dios. Vemos que no es una opción, es un mandamiento, ¿ya? Para los que están en autoridad, vamos a ver, Primera de Crónicas 28:9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y esto es sumamente importante porque justamente habla de la perfección del corazón. Nosotros, para poder servirle o para poder expresar o poder ministrar con algún grado de autoridad de parte de Dios por medio de su unción, necesitamos tener un corazón perfecto, si no nos vamos a desviar, ¿ya? Por eso que dice ahí mismo de que Dios escudriña los corazones, entiende toda imaginación de los pensamientos.
Por lo tanto, Dios está preocupado de las motivaciones, del origen de tu motivación que te lleva incluso a servir a Dios. Por eso que yo digo de que una persona puede incluso estar sirviendo a Dios en la carne por motivaciones erradas, ¿cierto? Por la fama, porque me admiren, porque o por poder suplir una necesidad de aceptación, etcétera, etcétera. Vemos que aquí en la pizarra tengo un apunte de que muchos buscaron a Jehová, pero no de un corazón perfecto, y eso está también en Crónicas. Lo vamos a buscar. Amasías, segunda de Crónicas 25:2. Lo vamos a leer. Segunda de Crónicas 25:2. Está hablando de Amasías. Hizo él lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que le interesa a Dios? Que hagamos o que alcancemos la perfección, pero desde el corazón. Aquí hay un ejemplo de alguien que hizo lo recto, ¿cierto?, ante Jehová, o sea, hacer entre comillas los mandamientos, pero no con un corazón perfecto, o sea, algo externo. Y cuando uno hace eso se convierte en religioso y puede llegar a convertirse o uno puede llegar a obrar, ¿cierto?, las obras de Dios en hipocresía, que fue lo que el Señor Jesucristo más condenó de los fariseos. Le dijo: fariseos hipócritas, ¿cierto?, que limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de suciedad. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón perfecto. Estaban haciendo las obras de Dios, entre comillas, pero no desde el corazón. Y eso vino a restaurar el Señor Jesucristo. Vino a dar revelación de la verdadera interpretación de la ley de Dios. Por eso que Él dice de que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por eso que Él da realmente el significado real de muchos mandamientos. Por ejemplo, el tema del divorcio. Él dijo: Moisés os dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Entonces Él da el verdadero sentido del mandamiento de no adulterar incluso. Dice: el que ya codició a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. No es que Dios, ¿cómo se llama? No es que el Señor Jesucristo haya cambiado la ley, sino que realmente reveló el propósito que siempre tuvo ese mandamiento, que es el corazón del hombre, que el corazón del hombre se alineara a hacer la voluntad de Dios. Pero para el hombre fue imposible por causa del pecado. Y por eso vino el Señor Jesucristo, para abrir las puertas de gracia y para poder dar este hombre nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre no, o sea, el hombre por la ley no puede hacer la voluntad de Dios externamente, sino que es algo que Dios tiene que hacer internamente, y les voy a dar la prueba, aunque el texto que les voy a compartir es un texto en parte profético para el pueblo de Israel, ¿cierto?, que va a pasar en un momento dado, ¿cierto?, en los tiempos finales, pero también tiene relevancia con lo que Dios ha hecho con nosotros. Está en Ezequiel. Se los voy a buscar. Justamente Ezequiel 36:25. Aquí está hablando de lo que Dios va a hacer, ¿cierto?, en los tiempos cuando el pueblo de Israel sea esparcido, ¿cierto?, y Dios lo restaure y lo traiga a la tierra prometida y cumpla los pactos que hizo con Abraham, Isaac, Jacob y con todos los padres, específicamente con el pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Ezequiel 36, versículo 24 dice: y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Ya? Aquí no está hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando se convirtió en una nación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se cumple todo lo que sigue. De que cuando Dios sea el que trae a su pueblo para cumplir las promesas que le hizo a Abraham, Isaac, etcétera, etcétera, cuando traiga es cuando Dios lo va a traer y el pueblo se va a convertir de todo corazón a Dios, y eso involucra necesariamente reconocer que Jesús es Dios, es el Mesías. Ese es el primer paso de la conversión del pueblo de Israel, que sale en Zacarías 12.
Dice, y yo derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, o sea, a Dios. ¿A quién traspasaron? ¿Quién es? Jesús. Y harán llanto, como se hace llanto por unigénito y también por primogénito. Está hablando de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. O sea, va a haber un momento que va a llegar esa revelación, que va a ser cuando, ¿cómo se llama? Se cumplan en parte las profecías que el mismo Señor Jesucristo habla en Mateo 24, que dice que cuando empiece la gran tribulación, ¿cierto? El hecho que va a marcar el inicio de esta gran tribulación va a ser que Israel o Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Dice, cuando viereis la abominación que escribió Daniel, etcétera, etcétera, entonces vamos a ver de que va a ser hollada por los gentiles, y ahí uno puede hablar del anticristo que se va a sentar en el lugar de Dios como si fuese Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando pase todo eso y cuando el Señor Jesucristo venga, ¿cierto? ¿Qué va a hacer dentro de todos los propósitos que tiene, como vimos en los juicios, ¿cierto? El jueves anterior vimos de que va a haber un juicio para Israel, en el sentido de que Dios, después de traer al pueblo de Israel, los va a juzgar en el sentido para poder cumplir sus promesas y para poder darle la parte que Dios tiene preparado para ellos en el reino milenial. Y obviamente con una trascendencia eterna. Entonces, amados hermanos, esto es para el pueblo de Israel, pero a la vez tiene una trascendencia para nosotros. Vamos a leer Ezequiel 36, versículo 25 en adelante. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aunque esto es para el pueblo de Israel, ¿cierto? También tiene una trascendencia con nosotros, porque el Señor Jesucristo nos vino a limpiar ¿con qué? Con el lavacro del agua por la palabra, según Efesios 5. De que Él habla, ¿cierto? Comparando el matrimonio con la iglesia, dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, el cual se santificó y se sacrificó a sí mismo por ella, lavándola por el agua del lavacro de la palabra. También el mismo Señor Jesucristo dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces aquí no está hablando de un agua física, está hablando de el agua que es la palabra de Dios, que nos limpia. Y eso sí tiene evidencia bíblica, porque habla de que el agua, que es la palabra de Dios, es la que limpia realmente al hombre. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está hablando de la palabra, que causa la conversión, que nos limpia nuestros pecados, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios que se hace vida en nosotros. ¿Ya? Sigamos con el versículo 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y vuelvo a repetir, aunque esto es para el pueblo de Israel, después que el Señor traiga a su pueblo para cumplir sus promesas con su pueblo de Israel, esto también tiene trascendencia para nosotros, porque después de la conversión, cuando la palabra de Dios nos limpia y causa en nosotros una conversión, se provoca el nuevo nacimiento. Por eso dice: y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y no está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu del hombre que estaba muerto en delitos y en pecados. Por causa de la palabra que nos lleva al arrepentimiento, las buenas nuevas del sacrificio del Señor Jesucristo por medio del perdón de pecados, es que nosotros vamos a nacer de nuevo. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora sí está hablando de su espíritu. Entonces, aparte de darnos este nuevo espíritu o este corazón de carne en el sentido de ser sensible a la voz de Dios, y no un corazón de piedra o duro que no quiere convertirse, porque acuérdense que la conversión es iniciada por Dios. El hombre responde a la conversión, pero Dios es el autor de la conversión. ¿Ya? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cómo nosotros realmente podemos realmente hacer la voluntad de Dios perfecta, que realmente agrada a Dios? No la podemos hacer en la carne, sin el Espíritu nuevo y sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No podemos hacer la voluntad de Dios. Dice de que Él, ¿qué va a hacer? Va a limpiarnos, a convertirnos, a hacernos nacer de nuevo,
va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros y va a poner su espíritu dentro de nosotros y Él va a hacer que andemos en sus mandamientos. Por lo tanto, para yo poder hacer la perfecta voluntad de Dios y poder andar en perfección, necesito, ¿qué cosa? Ser influenciado, dejarme influenciar por el Espíritu de Dios que está en mi nueva naturaleza. Yo puedo estar haciendo la voluntad de Dios con un corazón no perfecto, como veíamos en 2 de Crónicas 25:2, el ejemplo del rey Amasías, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero externamente, pero su corazón no era perfecto. ¿Por qué? Porque para poder hacer la voluntad de Dios con un corazón perfecto, nuestro corazón debe ser limpiado. Nuestro corazón debe ser influenciado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Espero que me entiendan. Sé que es un poco extenso, un poco enredado, muchas veces como yo explico, pero espero que me entiendan ¿cómo podría decir? ¿Cómo se llama? La médula de lo que les estoy intentando decir. ¿Ya? Dios también demanda la perfección para la iglesia. Mateo 5:48, que yo creo es un texto que todos conocen, que dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, pero se los voy a buscar igual. Mateo 5:48. ¿Qué dice? Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí hay una trascendencia importante, porque la demanda para la iglesia del Señor Jesucristo, vimos de que es una demanda para toda persona que está en autoridad, ¿ya? Pero no es solamente para los siervos de Dios, para los líderes, para los pastores que tienen que ser perfectos, o que tienen que hacer la voluntad de Dios con un corazón perfecto, porque Dios escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón, sino que es una demanda para toda la iglesia. Y es una demanda importante porque dice ser perfectos, pero da el parámetro de la perfección. No solamente dice ser perfectos, sino dice cómo ser perfectos, dando el parámetro, el estándar de esa perfección que está demandando el Señor Jesucristo, que es como vuestro Padre es perfecto. Entonces, es necesario que nosotros nos convirtamos en discípulos, que tiene mucho que ver con la perfección, que ya lo voy a ir explicando. Ser discípulo de Cristo tiene mucho que ver con la perfección, alcanzar el estado de discípulo. ¿Ya? Entonces, como vuestro Padre es perfecto, y en muchas partes habla: sed santos porque yo soy santo. El mismo Señor Jesucristo dice: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Dice: ejemplo os he dado, como yo os he hecho, así vosotros tendréis que hacer. Y etcétera, etcétera. Muchos ejemplos bíblicos más. Por lo tanto, el parámetro de la perfección es Dios en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, es un estándar alto. Pero vamos a ver que no es algo religioso, sino es algo que se da desde el Espíritu. Ya vamos a ir explicando qué significa ser perfecto. 2. Repetidas veces se encuentra en la Escritura. En el Antiguo Testamento, como veíamos, por ejemplo, en Génesis 17:1, que habla de cuando le habla Dios a Abraham, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ustedes pueden revisar los otros textos bíblicos, o vamos a revisar solamente uno, Proverbios 11:20. ¿Ya? Proverbios 11:20. Vamos a ver qué dice. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. ¿Ya? Por lo tanto, el ser perfecto tiene mucho que ver con la fe, y aquí hay un tip. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11 dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, un requisito para la perfección es una fe correcta. Es una fe correcta. La fe correcta es la que me va a llevar a mí a un estado de perfección. ¿Ya? Sigamos. Ustedes pueden ver los otros textos bíblicos. En el Nuevo Testamento también es mencionada, como el texto que acabamos de ver, de Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Ya? Y también da ejemplos, porque está hablando de amar a los enemigos, y está hablando de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, porque es misericordioso, y que así tenemos que ser nosotros. Justamente el mismo Señor Jesucristo hablando de poned la otra mejilla, amad a vuestros enemigos, orad por quienes os ultrajan y aborrecen. Esa es la característica de la perfección. Esas cosas
es a las que nosotros nos van a mantener en el estado de perfección. ¿Ya? De todos esos textos del Nuevo Testamento les voy a leer uno, que es Efesios 4, del 12 al 13, que creo que es muy importante, que lo vamos a volver a leer a medida que vayamos avanzando en este estudio. Efesios 4. Yo prefiero este texto en particular buscando la Biblia y no en el computador, porque aquí tengo muchos apuntes que nos pueden ayudar harto. Efesios 4, 12, 13. Dice: para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Vamos a hablar de esto en lo que sigue del estudio, pero aquí quiero hacer hincapié de que ¿para qué es la perfección? Para sentirme bien, para sentirme perfecto, para obrar en el ministerio. Dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué es la perfección? ¿Para qué yo voy a alcanzar la madurez? Para trabajar en el ministerio. Y no hablo de ser pastor, sino estoy hablando del ministerio principal que Dios nos ha dejado, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo aquí en la tierra. Ese es el principal ministerio, hermanos, ¿cierto? Cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos, ¿cierto? Está hablando de establecer el reino de Dios. Por lo tanto, ese es nuestro ministerio principal, porque a eso vino el Señor Jesucristo, a predicar el evangelio del reino de Dios, y Él lo dice muchas veces. Para esto he venido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio principal? ¿Para qué Dios quiere perfeccionarnos? ¿Para qué vamos a alcanzar la perfección? Para ministrar el reino de Dios, para ministrar la voluntad de Dios. Cuando uno habla de ministrar el reino, está hablando de ministrar la voluntad de Dios, de ser medios para que se haga la voluntad de Dios, ser instrumentos para que se haga, se establezca y prevalezca la voluntad de Dios. Y eso no es solamente a las naciones, sino que parte desde nuestro corazón, donde se tiene que establecer el reino de Dios, ¿cierto? Que es lo mismo que decir que se establezca o que se haga la voluntad de Dios, que prime la voluntad de Dios, que gobierne la voluntad de Dios, el querer de Dios, el sentir de Dios, se haga, se efectúe. Y eso es lo que yo tengo que provocar en mí hacia los demás. Perdonando, por eso que el Señor Jesucristo habla de la perfección comparando a amar a los enemigos. Por eso que habla del perdón inmerecido, de que si alguno tiene queja contra el otro, perdonad como Cristo os perdonó. Entonces, cuando yo perdono, cuando yo doy un perdón inmerecido, cuando yo perdono y borro el pecado, ¿cierto? Y no se lo refriego en la cara, a la persona. Cuando yo busco la reconciliación con el hermano que ha pecado contra mí. Cuando yo pido perdón cuando yo he cometido errores y me humillo. Cuando yo amo a mi esposa, ¿cierto? Por causa de que Dios me exige que la ame y le entrego un amor inmerecido, quizás en circunstancias que yo pienso que no lo merece, o viceversa, ¿cierto? O con mis hijos, o con mis padres, etcétera, etcétera. Estoy estableciendo el reino de Dios, porque el reino de Dios es la voluntad de Dios. Porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere en el cielo que yo haga, lo estoy trasladando aquí en la tierra. Estoy cumpliendo esa palabra que dice, hágase tu voluntad así en el cielo. O sea, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo hago eso, estoy estableciendo el reino de Dios en mi corazón, en las personas que me rodean, en la congregación, en la iglesia y en el mundo entero. Y eso obviamente va a conllevar predicar la palabra, hablar la verdad, discipular a las naciones, hacer estudios bíblicos, orar por las personas, predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas. Eso lo involucra. Pero muchas veces las señales del reino de Dios no nos siguen porque ni siquiera en nuestros propios corazones está establecido a cabalidad del reino de Dios. Y hermanos, son tiempos en que Dios está demandando, especialmente en estos tiempos finales, Dios está demandando a que todo creyente sea un instrumento del reino de Dios. Lo vemos aquí en el texto de Efesios 4:12. Dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio.
Entonces, ¿cómo Dios nos va a confiar como iglesia las almas que Él salve en un avivamiento, que Él agregue almas nuevas a las iglesias, si ve en nuestros corazones que ni siquiera está establecido en nosotros el reino? ¿Cómo vamos a entregar algo que no tenemos? Eso es un principio bíblico, es un principio espiritual. No podemos entregar lo que no tenemos, lo que no experimentamos. Por eso que no se ha producido el avivamiento que se ha venido profetizando tanto tiempo. Primero porque muchas veces se ha malentendido qué realmente es un avivamiento, ¿cierto? Y segundo, porque para que se pueda hacer un avivamiento y Dios nos pueda confiar las almas que van a convertirse y que necesitan, ¿cierto?, ser discipuladas, que es parte de la Gran Comisión, ¿cierto?, necesita hombres y mujeres de reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando uno habla de reino de Dios, a la gente se le infla el pecho, somos de reino porque somos reyes y sacerdotes, estamos para reinar, para hacer cabeza y no cola, porque somos reyes y somos aquí, somos allá y nosotros aquí decretamos y todo lo demás. Y eso es secundario, terciario y cuartiario, si es que existe esa palabra. ¿No? Lo primario, ¿cierto? Lo primario, ¿cierto?, es que el reino de Dios, cuando habla de hombres y mujeres de reino, no es para que se nos infle la carne, es que tú eres un rey y un sacerdote y que allí somos espirituales porque Dios nos revela cosas espirituales, sino que cuando habla de gente de reino, gente que anda en el espíritu, está hablando de humillación, sometimiento al reino y la soberanía exclusiva de Dios. No es que yo decreto y muevo ángeles. Yo me someto a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, siendo el único hombre verdaderamente santo, intachable, merecedor de toda la herencia, y Él no fue merecedor de la herencia por gracia, sino que Él se la ganó con sus obras. Aún así, Él no vino a hacer nada de sí mismo. Dijo, lo que yo digo, yo no lo digo de mí mismo, sino que lo que oigo del Padre, lo digo. Ni siquiera hago nada de mí mismo. Lo que veo que el Padre está haciendo, lo hago yo. Y eso habla de una conexión íntima. Eso también tiene mucho que ver con la perfección. El hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que Él veía hacer, entonces, no es que yo decrete cosas. Cuando un hermano o un siervo de Dios, ¿cierto?, o uno, ¿cierto?, dice, yo decreto, no es que yo esté decretando algo. En realidad es una transferencia de lo que Dios ha decretado en el cielo para que se pueda establecer en la tierra. No es que yo tenga algún poder para hacer o crear cosas, sino que soy yo el que tengo que sujetarme a lo que Dios está haciendo. Por eso que algunas veces, porque ¿cómo se llama? Tampoco hay que caer en cosas de, ¿cómo se llama?, palabras. Entonces nunca puedo decir esta palabra porque si no es pecado si yo digo decreto. Yo creo que, ¿cómo se llama?, no hay que irse a un extremo, ¿cierto? El tema está de la intención, el origen, la motivación que me lleva a hacer algo o a no hacer algo. Por lo tanto, todo lo que yo haga, ya sea que decrete, que envíe ángeles, que diga ¿cómo se llama?, que declare que una persona es sana o no, etcétera, etcétera, o libre o no, tiene que ser lo que Dios está haciendo en el cielo. Porque todas las cosas que van a pasar en esta vida terrenal están hechas en lo espiritual. Por eso que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso que en Eclesiastés dice de que Dios es un eterno presente. Dice que todas las cosas que han de ser fueron ya. Miren, yo se los voy a mostrar, aunque seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, pero para no decirlo de una manera diferente. Eclesiastés 3, versículo 15 dice, aquello que fue, ya es. Está hablando del pasado, ya es. El pasado es presente. ¿Qué más dice? Y lo que ha de ser, el futuro, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Por lo tanto, todas las cosas que están en el mundo espiritual, ¿cierto?, son un eterno presente.
Por lo tanto, todo lo que hagas, ya sea que vayas a ministrar o que Dios te impulse a ¿cómo se llama? Declarar a una persona sana o libre, etcétera, etcétera, todo tiene que ser hecho de lo que está en el cielo, de lo que Dios nos revele. Para eso necesitamos discernimiento, revelación. Y para poder tener discernimiento y revelación necesitamos relación con Dios. ¿Amén? Necesitamos renovar nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, todo lo que yo haga, ¿cierto?, tiene que venir desde lo que Dios ha hecho, ha establecido en el cielo o en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual no hay futuro, es un eterno presente. Todas las cosas que van a pasar en nuestra vida natural están hechas en el cielo. En Apocalipsis dice de que el Señor Jesucristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque eso fue algo que ya estaba hecho en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual no se somete al tiempo de Dios. ¿Ya? Bueno. Entonces, estábamos en Efesios 4:12. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Entonces, ¿para qué es la perfección? Toda esta doctrina, ¿cierto?, que estamos, ¿cómo se llama?, viviendo ahora, para que nos pongamos manos a las obras, manos a la obra en el ministerio. Perdón, hermanos. Ya. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro propósito de la perfección, para que seamos de edificación para nuestros hermanos en Cristo. Para eso soy perfecto, no para jactarme, no para que me sigan, sino para edificar. Y cuando habla de edificar, habla de servir. De que lo que Dios ha hecho en mí, yo lo pongo al servicio de los demás. Como dice el mismo Señor Jesucristo. Vosotros me llamáis Señor y bien hacéis porque soy Señor. Pero no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Ya? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Por si acaso estoy leyendo la versión 1909, ya por si encuentran algunas palabras diferentes, a la 1960. Entonces, la perfección repetidamente se encuentra en las Escrituras, como por ejemplo en Efesios 4, del 12 al 13. Ustedes pueden ver los otros textos con más tiempo, 2 Timoteo 3, 16 al 17 y Mateo 19, 21. Sigamos. Existen 3 estados de perfección. Y la perfección también tiene mucho que ver con la santificación. Tiene mucho que ver con la salvación como obra completa. Porque acuérdense que en la Biblia habla de que fuimos santos o fuimos santificados, de que somos santificados y que seremos santificados. También habla de que fuimos salvos en Cristo Jesús, somos salvos y seremos salvos cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo habla de que el que persevera hasta el fin, este será salvo. También habla de cuidar, ¿cierto?, vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando de algo, o sea, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando de algo presente. Así también la perfección, que tiene estrecha relación con la santificación, ¿cierto?, tiene 3 estados: pasado, presente y futuro. ¿Ya? Vamos a leer algunos textos. Romanos 4, 17. Espero que me estén entendiendo, hermanos. He estado trabajando y orando para poder hablar con un mejor lenguaje, ¿cierto? Me he dado cuenta muchas veces que me como las heces y he estado orando y trabajando para poder entregar un mensaje más claro. Aunque eso no es lo más importante, pero también si tenemos la posibilidad de perfeccionarnos en eso, hay que hacerlo. Romanos 4, 17 dice: como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Por lo tanto, partimos, ¿cierto?, de que Dios llama a las cosas que no son como las que son. Por lo tanto, muchas veces Dios nos llama en las Escrituras que fuimos o que somos o que hemos sido hechos perfectos, ¿cierto? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Ya? Vamos a ver el otro texto de Hebreos 10, 14 para poder entenderlo mejor. Hebreos 10, 14.
Leamos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, tiempo pasado, para siempre a los santificados. También está hablando de pasado. Con una sola ofrenda a través del sacrificio del cuerpo del Señor Jesucristo, porque de eso está hablando Hebreos 10 en el versículo 10 también. Está hablando del sacrificio del cuerpo del Señor Jesucristo para nuestra salvación. Por lo tanto, con una sola ofrenda hemos sido perfectos tiempo pasado. Vamos a leer algunos otros textos que tengo aquí. Se los voy a compartir. Colosenses 2:10. Dice, y en él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí también está hablando de un estado de estar completos, de estar perfectos, de estar cumplidos, ¿cierto? En un tiempo pasado. En Jesucristo estamos completos, ¿cierto? Algo que ya fue hecho en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué estamos completos? Porque en Cristo Jesús, Él, cuando hizo el sacrificio en la cruz, dijo, consumado es. Por lo tanto, todo el propósito de Dios, Él lo consumó. Fue consumado completamente. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo cuando nazco otra vez, hay muchas cosas que veo en mí que no son perfectas. Y, en la misma Biblia habla, ¿cierto?, de que cuando un creyente se convierte es un niño y que necesita leche, desear como niño recién nacido la leche no adulterada. Y es un proceso en que vamos creciendo. ¿Ya? Es importante saber que es un proceso donde nosotros vamos creciendo. Pero ¿por qué la Biblia también nos dice de que ya estamos completos en Cristo Jesús? Hay que entender este texto bíblico justamente en el sentido de que en Cristo Jesús ya estamos completos porque Él consumó la obra. Tú en Cristo Jesús ya eres completamente libre, ¿cierto? Eres completamente sano, eres completamente salvo, estás completo en Él. Pero es necesario que eso espiritual que consumó Jesucristo, que está en tu espíritu, que está en el mundo espiritual, que está en tu nueva naturaleza, ¿cierto?, se haga efectivo o práctico, ¿cierto?, o experimental en nuestra vida terrenal. Por ejemplo, si yo tengo alguna herida del pasado que me ha causado un trauma y eso ha deformado mi carácter y tengo un carácter que tiende al temor, por ejemplo, porque tuve un trauma cuando chico, un abuso, etcétera, etcétera, eso va a causar una deformación de mi carácter. Y aparte de recibir liberación, si es que, la necesitara, también necesito ser sanado. O por ejemplo también, si es que tengo una carencia del amor de padre, porque tuve un padre muy duro, muy drástico, que fue un abusador, etcétera, etcétera, por lo tanto tengo una carencia grande en mi formación como persona de el amor que yo debía haber recibido de mi padre, o de mi madre, o de mi cónyuge, ya sea porque estuvo presente o no, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia me dice que estoy completo en Cristo, pero eso es necesario que se traspase a lo natural. Y eso se hace por medio de la administración, de la sanidad del corazón, porque el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto Jehová me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. O sea, hay un proceso que es parte del ministerio del Señor Jesucristo, que es el ministerio de la iglesia, ¿cierto?, de sanar a los quebrantados de corazón. Es parte de la obra ministerial de la iglesia en sí. Por lo tanto, eso ya está para mí, ya está hecho para Dios, porque está hecho en el mundo espiritual. Está esa sanidad en mí, está esa restauración, está eso para completar lo que nunca tuve en Cristo Jesús. Pero eso necesito yo experimentarlo, trasladarlo del cielo o del espíritu o del hombre espiritual, trasladarlo y que empiece a influenciar, ¿cierto?, y a predominar y a causar su efecto en mi alma y en mi cuerpo.
Amén. Espero que me entiendan. Por lo tanto, cuando habla de estados de perfección o de estar completos, ¿cierto? En pasado es porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y porque en Cristo Jesús fuimos hechos perfectos. Está esa obra completa, pero es necesario que se vaya trasladando, ¿cierto? A este tiempo presente o a este mundo natural, y esa obra de perfección va a culminar, como vamos a ver, en el tiempo futuro, va a culminar cuando seamos perfectos aún en nuestro cuerpo. ¿Ya? A través de la transformación o de la resurrección. Tiempo presente. Esto se lleva a cabo cuando el creyente deja de ser un niño tecnón y alcanza la madurez, huios. Y aquí sí vamos a ver estos textos porque creo que es importante entender este principio. Cuando uno habla de niño o de hijo en el castellano o en el español, es un lenguaje que en cierta manera, algunas palabras es muy limitado. ¿Ya? Entonces hay veces que vamos a encontrar en la Biblia, ¿cierto?, la traducción como hijo o como niño, pero en realidad vamos a encontrar, por ejemplo, 2 veces hijos, pero en realidad son 2 palabras diferentes, ya sea en el griego o en el hebreo. ¿Ya? Entonces, dentro de las palabras que hay para niño o para hijo, porque hay varias, ¿cierto?, hay 2, que es la que vamos a analizar ahora, que es tecnón, y otra que se llama huios. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado esto, pero yo creo que no está de más poder repetirlo y hablar un poco de eso, porque tiene que ver con la perfección. Voy a ver cuánto llevamos. Ay, ay, ay. 62 minutos, ya. Sigamos. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6 dice: pero hablamos sabiduría entre ¿qué cosa? Perfectos. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Entonces ahí está hablando de la perfección. Hablamos, ¿cierto? Sabiduría de Dios oculta entre los perfectos. Y ahí tiene mucho que ver con lo que dice, por ejemplo, en Hebreos 5, del versículo 13, del versículo 12, ¿cierto? Que está hablando de los perfectos, que la vianda sólida o firme es para los perfectos. Vamos a leer Hebreos 5:14, bueno, que es el versículo que ya les di, y Filipenses 3:15. Pero antes de ver esos textos, yo les quería compartir otro que habla justamente del tecnón y huios, que lo tengo anotado acá, para que hablemos un poco de eso. Aquí está. Déjenme buscarlo bien. Tecnón y huios. Aquí está. Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Ustedes saben que en Romanos 8 habla de la carne y el espíritu bastante. Bueno, en el versículo 13 dice: porque si vivierais conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne viviréis. O sea, es evidente que viene hablando Pablo, en todo esto que está escribiendo, viene hablando de cómo andar en el espíritu y cómo andar en la carne, y cuáles son sus características. Entonces sigue hablando: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esa palabra hijos es la palabra huios. Y esa palabra huios en el griego, ¿cierto?, está hablando de un hijo, pero que tiene cierta madurez, un hijo que ha podido heredar. Creo que esto ya se los dije en algunos estudios, ¿cierto?, de que cuando uno es salvo, es heredero de todo, pero no necesariamente tiene posesión de la heredad. Que hay un texto bíblico que dice eso, que se los quería compartir y buscar. Que lo dice claramente. Que habla de la madurez.
Dice así, dice de que, aquí está, Gálatas 4, dice, también digo, estoy en Gálatas 4.1, también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, cuando una persona es salvo, porque en la Biblia habla de desead como recién nacido la leche no adulterada, ¿ya? Entonces, cuando el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Por eso, la acción de heredar o la condición de ya ser heredero, ¿cierto?, de una forma activa, no tiene que ver necesariamente con la salvación. Porque la salvación nos hace herederos con Cristo, pero no necesariamente estamos teniendo actividad, ¿cierto?, con la herencia. Espero que me entiendan, y aquí está el texto bíblico. Dice de que mientras el heredero es niño, o una persona se convierte, pero mientras siga siendo niño, ¿cierto?, aunque es heredero de todo por causa del sacrificio de Jesucristo, pero en nada difiere del siervo, porque aún es niño. Veamos el versículo 2. Mas está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos siervos, sino hijos. Y cuando está hablando aquí de hijos, está hablando de la palabra huios, que es un hijo maduro. Por lo tanto, un hijo cuando toma parte de la herencia, por ejemplo, en la cultura de los judíos, ¿cierto?, especialmente en tiempos bíblicos, ¿cierto?, el niño cuando nacía estaba bajo el cuidado, ¿cierto?, de tutores, y es por eso que Pablo habla de esto, ¿cierto?, de tutores, especialmente ¿cómo se llama?, de la madre, hasta que cumplía cierta edad, y se hacía una ceremonia, ¿cierto?, que es la adopción, donde el padre ya reconocía al hijo como este es mi hijo, pero como un hijo maduro, y desde ese momento ese niño, que es alrededor de los 12-13 años, empezaba a tener parte activa en la herencia, y él empezaba a involucrarse en los negocios del padre, que es algo que se conoce ahora como el Bar Mitzvah, ¿ya? Van a perdonar si lo he pronunciado mal, hermanos, ¿ya? El mismo Señor Jesucristo, cuando tenía la edad de alrededor de 12 años, ¿cierto?, cuando él se queda en el templo de Jerusalén y sus padres se devolvieron para buscarlo, ¿cierto?, él dice, ¿no sabéis que es necesario que en los negocios de mi padre esté? ¿Por qué? Porque ya había cumplido la edad físicamente de estar o ser parte de los negocios del Padre. Aunque él se sujetó a sus padres terrenales hasta que el mismo Dios dio testimonio de él a los 30 años en el bautismo, cuando dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese fue el momento en que él empezó a tener participación activa como heredero para hacer la voluntad o el negocio del Padre, que era lo que Dios quería hacer, que era redimir a la humanidad. Él ya empezó a actuar como Salvador, aunque siempre fue el Salvador, pero desde ese momento, con la unción del Espíritu Santo, el Padre dio testimonio desde que ese momento ya estaba empezando el ministerio activo de Salvador y Redentor de la humanidad. Espero que me entiendan, ¿ya? Entonces, cuando habla de huíos, está hablando de hijos maduros. Por lo tanto, en el tiempo presente la perfección es cuando el creyente deja de ser niño, porque ¿qué es ser niño? Según la Biblia, vimos algunos textos que hablaban de ser niño. Y en 1 Corintios 3 dice, de manera, que es el 3.1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué cosa, a carnales, como a niños en Cristo. Por lo tanto, ¿qué es ser niño? Es ser carnal. Cuando nosotros andamos en las cosas de la carne,
celos, envidias y todas esas cosas, herejías, borracheras, lujuria, lascivia, mentiras, todas esas cosas, orgullo, soberbia, ¿cierto? Nosotros somos salvos, pero somos todavía niños que no podemos tomar la herencia, que no podemos tener parte activa en la herencia, porque somos inmaduros, somos niños todavía, y no hemos alcanzado cierto grado de madurez. Amén, hermanos, espero que me entiendan. Entonces, en el tiempo presente es cuando nosotros dejamos de ser niños o carnales y empezamos a madurar. Y cuando alcanzamos ese grado de madurez, ya empezamos a tener parte en la obra del ministerio. Ya no solamente somos cristianos que hay que cuidarlos y hay que darles cosas para que crezcan, sino que ahora, aparte de seguir recibiendo crecimiento, ¿cierto? Aparte de eso, ahora empezamos a tener, paulatinamente, empezamos a tener parte en la obra del ministerio de Dios en la iglesia y en esta tierra. ¿Ya? Espero que me entiendan. Vamos a leer Hebreos 5, 14, que es un texto que yo también uso mucho para el tema de la perfección. Porque aquí vamos a dar algunos tips de cómo lograr o alcanzar esa perfección, y también vamos a ir viendo a qué se refiere con el estado de la perfección. Hebreos 5:14. Mas la vianda firme es para los perfectos o maduros, dice en otras versiones, o completos, dice en otras versiones, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí hay algo importante, porque está comparando el ser perfectos o completos con, ¿qué cosa? Los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Primero, que es un proceso. No es algo así. Es un proceso, porque está hablando de un ejercicio y de una costumbre. Entonces, que la vianda firme es para los perfectos. Por lo tanto, está igualando el ser perfecto o completo o maduro con el estado de ser ejercitado, que por la costumbre yo estoy siendo ejercitado ¿en qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. Y eso es importante, porque eso conlleva ¿qué cosa? Eso conlleva una sumisión a Dios, eso conlleva una humillación, eso conlleva una negación de mi voluntad, una negación de lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo, y un sometimiento, y una búsqueda, y una espera de la respuesta de Dios. Porque yo debo buscar qué es bueno para Dios y qué es malo para Dios, pero también debo aprender a esperar a recibir la respuesta y no adelantarme y hacer cosas sin haber tenido la respuesta de Dios. Y eso se aprende en el ejercicio, en la práctica. Por eso que es un proceso. Por la costumbre, o sea, por algo que yo estoy acostumbrado a hacer, a buscar el discernimiento de qué es lo bueno y lo malo para Dios, no para mí, y eso conlleva una negación de mi voluntad y una búsqueda de la voluntad de Dios, y eso conlleva negación, humillación, oración, ayuno, perdonar, someterme, callar muchas veces, poner la otra mejilla, esperar, aguantarme, en mis ganas, incluso hasta de servir a Dios, porque necesito primero tener la confirmación de Dios. Porque muchas veces podemos estar sirviendo a Dios en la carne, como lo hemos visto en lo que hemos hablado hasta ahora. Porque Dios está preocupado de que el corazón sea perfecto. Y cuando habla de corazón perfecto es porque es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Sigamos, amados. Vamos a leer Filipenses 3:15. Que este texto también lo vamos a leer al final, pero aquí igual voy a hablar un poco del tema de la perfección, porque a mí Dios me reveló harto con este texto. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Aquí está hablando de la perfección en tiempo presente. Pablo dice, y los que somos. No es tiempo pasado, no es hemos sido hechos perfectos, no es tiempo futuro, que vamos a ser hechos perfectos, sino dice, los que somos perfectos,
esto sintamos. Por lo tanto, vemos en la Escritura de que hay un tiempo presente que habla de la perfección. Vamos a ir explicando eso para que no confundamos que es una perfección religiosa o por obras externas, ¿ya? Hay una perfección que es nombrada en el futuro. Dicha experiencia sucederá cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Vamos a leer, ¿cierto? Primera de Juan 3:2 y vamos a ver si es necesario leer Primera de Corintios 15, 51-52, que es un texto bien conocido y que seguramente yo creo que lo vamos a leer igual, ¿ya? Porque justamente, mira hermano, yo sé que quizás estos estudios muchas veces son un poco tediosos, pero yo trato de leer la mayor cantidad de textos bíblicos, ¿cierto? Porque justamente estos estudios son para poder tener fundamento bíblico. Yo podría hablarles y mencionar solamente esto dice la Biblia, esto dice aquí, esto dice allá, pero la idea es que cuando ustedes lean el texto bíblico sepan que está ahí. ¿Amén? Bueno, primera de Juan 3:2. Dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces está hablando, dice, amados, aún no estamos en la condición en que vamos a estar. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de que algo falta en el futuro, que aún no tenemos. Dice, pero cuando Él se apareciere, o sea, en la segunda venida de Jesucristo, ahí seremos semejantes a Él. ¿Y cuál era el estándar de perfección según Efesios 4:13, que fue el versículo que vimos? ¿Cuál es el estado de la perfección? A la semejanza, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se va a cumplir eso en el futuro? En la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Con la redención de nuestro cuerpo, con la redención de nuestra herencia, cuando se pueda completar esta herencia que hemos recibido de Cristo Jesús a cabalidad en todo nuestro ser. Vamos a leer 1 Corintios 15, 51-52 para poder complementar eso. Ustedes pueden leer Filipenses 1:6. 1 Corintios 15, del 51 al 52. Dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y voy a leer 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a alcanzar esa perfección, esa inmortalidad o esa vida eterna a cabalidad? Porque nuestro cuerpo sigue muriendo, porque nuestra vida eterna está en nuestro espíritu. Pero va a llegar la hora, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando ya la vida eterna, ¿cierto?, o la obra de perfección, ¿cierto?, se va a cumplir a cabalidad en nosotros. Por eso habla de una perfección futura, ¿ya? Miren, hermanos, igual vamos a leer Filipenses 1:6, por si no ha quedado claro del todo. Dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Amén. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay más textos que hablan de esto. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, Pedro habla de el tema de las tribulaciones para perfeccionar nuestra fe, como se perfecciona el oro en el crisol, para que en el día de Jesucristo seamos hallados en alabanza, gloria y honra. Está hablando exactamente de lo mismo, de la perfección que se va a culminar cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Ya? Sigamos. Voy a ver cuánto llevo. Perdonen, hermanos. Esto lo voy a tener que editar después cuando suba el video. Ya. Y yo creo que con esto vamos a dejarlo hasta acá. Déjenme ver cuánto llevo. Claro, yo creo que vamos a ver esta diapo y lo otro lo vamos a dejar para el próximo jueves. Amén, amados. Veamos.
medios para llevarnos a la perfección. 1. Un acercamiento personal e íntimo con el Señor Jesucristo. Salmo 101.2, que tiene que ver mucho con la fidelidad. Lo vamos a leer. Salmo 101.2. ¿Qué dice? Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo, oh Jehová. Parece que me equivoqué de salmo. Ah, no, es el 2, perdón. 101.2. Entenderé en el camino de la perfección, cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entenderé en el camino de la perfección, ¿cuándo? Cuando vinieres a mí. Un acercamiento personal con Cristo, con el Señor Jesucristo, es un instrumento, un medio que me va a llevar ¿a qué cosa? A la perfección. Por eso dice, entenderé o andaré, que es probable que diga en sus versiones, ¿cierto? Lo voy a buscar aquí para buscarlo en otra versión para que esté más claro. Salmo 101.2 dice, voy a cambiar la versión, dice, entenderé o andaré o comprenderé el camino de la perfección. Dice, comprenderé el camino de la perfección en otra versión. Comprenderé el camino de la perfección ¿cuándo? Cuando vengas a mí. Y el camino es para caminarlo, ¿ya? Y también lo está relacionando con la integridad de corazón, ¿ya? Por lo tanto, un medio para alcanzar la perfección es un acercamiento personal e íntimo que tiene uno con Dios. Y eso se produce a través de una relación personal, a través de la búsqueda y la espera. Porque la relación con Dios no es solamente que yo hablo y Dios me escuche. Es una interacción que lleva una comunicación bidireccional, no solamente unidireccional, de yo hacia Dios, sino de Dios hacia mí. Y eso es lo más difícil, porque para poder yo discernir la voz de Dios necesito, ¿qué cosa? Estar en el proceso de ejercitar mis sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y eso conlleva negar mi carne, andar en el Espíritu, porque si no ando en el Espíritu no voy a poder discernir, no voy a poder ser persuadido de la voluntad del Espíritu en mi vida. Leímos el texto en Romanos 8 que dice que los hijos de Dios, cuando habla de huíos, que es un hijo maduro, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Por lo tanto, cuando alcanzamos la madurez vamos a poder alcanzar realmente el ser guiados por el Espíritu. Y eso tiene mucho que ver con los versículos anteriores, que viene hablando justamente de andar en la carne y andar en el Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo alcanzo yo esa madurez o esa guianza del Espíritu? Andando en el Espíritu. Y eso inevitablemente lleva a negar mis pasiones pecaminosas o mis pasiones carnales que todo cristiano tiene. Y eso tiene mucho que ver con la humillación, con la fe, ¿cierto? Con recibir el perdón de Dios. Hermanos, por eso que no es una perfección religiosa. Dios quiere una santidad o una santificación no que sea religiosa, no que sea externa, y no que sea hipócrita, sino cuando habla de ¿cómo se llama? La perfección, que aún en mis errores, en mis caídas, en mis debilidades, que esto no es una puerta abierta para yo pecar como se me da la gana, pero aún en mis debilidades, en mis caídas, yo me voy a levantar y voy a creer en el perdón inmerecido y por gracia de Dios. Por eso que no es algo externo, es algo interno. Dios exige ese tipo de perfección, porque la perfección parte desde la fe. Así que, hermanos, no es con cosas externas, es que yo no, es que yo siento que no soy, es que yo siento que no, es que yo no, sino parte de la fe. Que no es tampoco decir, no, yo puedo, porque yo aquí, porque Dios aquí. No, porque eso puede pasar la línea a ser soberbia. Sino que habla de un equilibrio perfecto entre creerle a Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en el equilibrio con el otro que yo sé que nada viene de mí. ¿Cierto? Entonces está en el equilibrio de reconocer que nada soy y que yo no tengo nada para darle, pero no de tal manera que eso me impida a hacer la voluntad de Dios,
sino en el equilibrio con el otro extremo bíblico, ¿cierto? Que habla de que yo puedo en Cristo hacer todas las cosas. Ese equilibrio me va a mantener en la perfección. Por ejemplo, hermanos, en el caso de Moisés, yo creo que ustedes saben, ¿cierto? Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza, ¿cuál fue la respuesta de Moisés cuando Dios lo empezó a comisionar para ir a libertar a su pueblo? Señor, yo no soy digno, yo no tengo los medios, ¿cierto? Entonces eso está bien porque uno tiene que reconocer en cierta manera que yo no tengo los medios, que yo no soy digno, que humanamente, aunque tenga muchas capacidades para hablar, para conversar, para ser líder, ¿cierto? Eso es basura ante Dios, porque si no es desde el Espíritu, ¿cierto? Va a ser pura carne y no va a agradar a Dios y Dios no se mueve en la carne. ¿Ya? Entonces yo tengo que reconocer que nada soy, pero Moisés se fue a un extremo. ¿Por qué? Bueno, y este es un estudio personal, ¿verdad? Y si ustedes están, ¿cómo se llama? De acuerdo conmigo, amén, y si no, amén también, ¿ya? Pero es algo personal. Yo creo que en cierta manera Moisés se amargó con Dios, que eso no significa que perdió la fe. ¿Pero por qué? Porque cuando está hablando, ¿cierto? Fue tal su quebrantamiento, el trato de Dios que Dios le dio de estar 40 años, sabiendo él que él iba a ser el libertador del pueblo, llegó a perder toda esperanza que eso iba a pasar. Porque ya tenía 80 años, ¿cierto? Y tiene que haber perdido toda esperanza. De tal punto, tal fue el trato, que él incluso pasó de ser un varón elocuente en palabras, ¿cierto?, a ser un varón que probablemente era tartamudo o tenía algún grado de tartamudez, o que ya no podía hablar bien. Tal grado fue esa experiencia de quebrantamiento, ese desánimo, ese quebrantamiento, esa desilusión de lo que él carnalmente, porque él se adelantó al tiempo. Y fue necesario que Dios lo tratara, porque en esa condición, ¿cierto?, Dios no lo podía usar, Dios necesitaba quebrantarlo. Entonces cuando llegó el momento, ¿cierto?, yo creo en cierta manera que él en cierta manera estaba resentido con Dios, ¿cierto?, a cierto grado. ¿Por qué? Porque él dice: Señor, ¿quién soy yo? Tu siervo, ¿cierto? Yo no soy bueno para el habla, ni aún ahora que hablas conmigo. Entonces, ¿qué era lo que le estaba transmitiendo ahí? Que tú no me has sanado ni aún de mi forma de hablar. ¿Cómo me vas a enviar? Entonces, Dios hizo a un lado la ofensa o lo que haya sido, ¿cierto? Y le dio una palabra de fe. Le dijo: ve, porque yo seré contigo, y yo pondré en tu boca las palabras que has de hablar. Entonces, esa era la oportunidad, ¿cierto?, y la ocasión en que su corazón se sanara y él activara la fe y dijera: sí, Señor, amén. Si tú dices que vas a ir conmigo, yo no me voy a preocupar del impedimento físico externo que yo veo que tengo. Pero como había algo más atrás, ¿cierto?, él dijo: Señor, yo te ruego que envíes a quien debes de enviar. Y ahí dice que Jehová se enojó con Moisés. Entonces ya pasó de ser una humildad de reconocer que yo no tengo nada, ¿cierto? Pasó a un extremo de que eso impedía creer y hacer la voluntad de Dios. Por eso que yo les hablo de un equilibrio. Y dice que Jehová se enojó con Moisés y dijo: ¿no conozco yo a Aarón, tu hermano? O sea, ¿cómo se llama? En otras palabras, ¿no sé yo que tienes este impedimento? ¿No soy yo el que hace que el sordo no oiga o que el mudo sea mudo? ¿Cierto? ¿No conozco yo a Aarón? ¿Cierto? O sea, ¿tú no crees que yo no he considerado quién realmente tiene, entre comillas, las habilidades? Pero yo te estoy escogiendo a ti. Entonces, muchas veces eso cae en una soberbia oculta. Yo digo: no, yo no, Señor, escoge al otro, porque el otro es mucho mejor que yo. Entonces, puede pasar de un extremo de ser realmente una humildad, pero cuando pasa al extremo que me impide hacer lo que Dios me está mandando hacer, ya es incluso hasta una soberbia oculta.
Entonces, Jehová se enojó con Moisés y dijo, ¿no conozco yo a Aarón? Entonces, cualquier cosa que me impida obedecer a Dios, ¿cierto? Nunca va a ser de fe, porque la fe es obediencia a Dios. ¿Mm? Bueno, ese es un tema aparte. Si están, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo conmigo o no? Amén, hermanos. Pero el tema principal está aquí, ¿cierto? De que hay medios que nos llevan a la perfección, ¿cierto? Y es un acercamiento íntimo con el Señor. Una relación con el Señor nos va a llevar a esa perfección. ¿Ya? Segundo punto. La intercesión de otros a nuestro favor también nos va a llevar a la perfección. Vamos a leer Colosenses 4:12. Ustedes pueden leer el otro texto. Colosenses 4:12. Dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes y perfectos, cumplidos o completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, la oración de otros también contribuye, ¿cierto?, a que alcancemos la perfección, a que alcancemos a estar perfectos en todo lo que a Dios se refiere. ¿Ya? Los ministerios, que es el texto que habíamos leído, por eso que le dije que lo íbamos a ver de nuevo, Efesios 4, del 11 al 13, dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, a la edad y de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, los ministerios son uno de los instrumentos necesarios. No es que con solamente uno yo voy a alcanzar la perfección. Es uno de los instrumentos necesarios que el mismo Señor Jesucristo instituyó con el propósito de perfeccionar a los santos, para que alcancen el parámetro de perfección de Jesucristo. Por eso yo no puedo alcanzar la perfección si ando como un llanero solitario y no me sujeto a las autoridades que Dios ha puesto. No puedo. Va a haber algo que va a estar imperfecto en mí. Porque parte de la perfección es la sumisión. Y los ministerios han sido puestos para eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que no hay apóstoles, que ya no hay profetas, si fueron necesarios para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que alcancemos la perfección? Amén. Entonces, todo es una contribución. Todo ministerio contribuye al cuerpo de Cristo de forma universal. ¿Ya? Bueno, punto 4. Las aflicciones son necesarias para la perfección. Hebreos 2:10. Y se los voy a leer la versión 1909, o sea, 1960. Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo Dios perfeccionó a Jesucristo? Por medio de las aflicciones. Y si lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿cuánto más con nosotros? Vamos a leer 1 de Pedro 5:10, que es un texto que ya lo hemos compartido acá, si mal no recuerdo. 1 de Pedro 5:10, ¿qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Por lo tanto, las aflicciones, las tribulaciones, el padecimiento, es un instrumento para perfeccionarnos. Y hay muchos más textos que hablan incluso de esto. ¿Ya? La palabra de Dios es necesaria, ¿cierto?, para perfeccionarnos. Vamos a leer 2 Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil ¿para qué cosa?
para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Incluso vamos a leer, ahí dice el 17, que me lo salté. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es un instrumento y es más, la corrección, el redarguir, la exhortación por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Es el medio que Dios usa para perfeccionarnos. ¿Ya? Incluso yo podría agregar aquí otro punto que está en Hebreos, ¿cierto? Que habla de la disciplina de Dios, ¿cierto? Que nos lleva al perfeccionamiento, a la santificación o a la justicia. Pero bueno, vamos a ver este texto y vamos a ver Santiago 3:2, que es un tema importante. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Una de las evidencias de que estamos en el estado de perfección es que cada vez empezamos a controlar nuestra lengua. El Señor Jesucristo dice de que desde el corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, debo limpiarlo de adentro para poder empezar a controlar mi lengua y no ofender a los hermanos. Y eso es una característica, un fruto de que estamos en el estado de la perfección. Amén, hermanos. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. El próximo jueves vamos a ver los ejemplos bíblicos de la perfección y vamos a seguir avanzando en este estudio. Espero que les haya sido de bendición, espero que sea de edificación. ¿Cierto? Hay algunos hermanos que me han preguntado si pueden compartir estos textos en sus páginas de Facebook. Y sí, hermanos, tienen toda libertad para compartirlo con quien ustedes quieran. Esto no es algo... Y bueno, la intención que Dios puso en mi corazón de compartirlo así en Facebook, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? De una forma pública, es justamente esto, que no sea algo limitado a un cierto grupo de personas. Obviamente esto no es la revelación de revelaciones. Este tema se puede profundizar mucho más, ¿ya? Esto es algo básico para dar ciertos ítems, ¿cierto? Y ciertas bases para que uno también vaya buscando, ¿cierto? Y vaya adentrando este tema. Amén, hermanos. Entonces, medios para llevarnos a la perfección, principalmente el acercamiento personal íntimo con Dios, que tiene que ver con la relación con nuestro Dios, la intercesión de otros a nuestro favor, los ministerios, sumamente importantes, las aflicciones, las tribulaciones. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, y eso tiene que ver no con la salvación, sino que tiene que ver con poder ejercer la autoridad del reino. Acuérdense que la palabra dice, ojalá reinéis en vida. Entonces está hablando de que en esta vida nosotros tenemos que reinar, ¿ya? Espiritualmente hablando, ¿ya? La palabra de Dios, ya vimos de que es un medio para perfeccionarnos. Yo les voy a compartir el texto de lo que mencioné para que no quede así afuera de que, uy, el hermano Eduardo lo que dijo y no dio texto bíblico. ¿Por qué yo hablo de la disciplina o del castigo de Dios también? Es parte del proceso que tiene mucho que ver, ¿cierto?, con las aflicciones. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:5 dice, estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de él reprendido. La reprensión, el castigo o la disciplina de Dios, ¿cierto?, tiene un propósito. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? O disciplina, dicen otras versiones, ¿no? Mas si estáis fuera del castigo o de la disciplina, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a nuestros padres de nuestras carnes y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Entonces, aquí hay un propósito del castigo, la disciplina, la reprensión de Dios, como ustedes lo quieran ver, ¿cierto? Que es que obedezcamos, nos enseña a obedecer, que tiene que ver con las aflicciones, porque en Hebreos 2:10 dice que por medio de las aflicciones tuvo que perfeccionar
a Jesucristo. ¿Ya? No es que el Señor Jesucristo haya tenido que ser castigado, ¿cierto?, por algo mal que él hizo, sino que tuvo que ser sometido, ¿cierto?, a, por decirlo así, estándares estrictos, ¿cierto?, de formación, ¿cierto?, para poder perfeccionarlo y que pudiera hacer la voluntad de Dios perfecta como hombre, estoy hablando, como hombre. ¿Ya? Versículo 10 de Hebreos 12 dice: y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este, está hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. La santificación tiene mucho que ver con la perfección. Amén. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Da fruto apacible de justicia. Y está hablando de justicia, del carácter justo que tenemos que tener. Cuando en la Biblia habla de obrar justicia, está hablando, cuando habla de obrar justicia o de la justicia del reino de Dios, está hablando, cuando yo hablo de justicia, ¿cierto? Estoy hablando de que hago lo que Dios determina hacer. Cuando hago justicia de Dios, ¿cierto?, es porque hago lo que Dios determina hacer. Ya sea reprender, ya sea consolar, ya sea amar, ya sea callar. Cuando yo hago lo justo sobre una persona en el tiempo preciso, a la manera precisa, y lo que debo hacer precisamente. Y eso requiere una conexión íntegra con la voluntad de Dios. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con la vianda sólida, hermanos, porque dice: da fruto apacible de justicia. Y leamos Hebreos 5. Dice, Hebreos 5, versículo 12: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil, ¿para qué? Para la palabra de justicia, porque es niño. Por eso es importante encontrar qué significa, ¿cierto?, la vianda sólida o la palabra de justicia, ¿cierto? Y vimos aquí en Hebreos 12 de que la disciplina de Dios, el castigo de Dios, ¿cierto?, o la reprensión de Dios o la corrección de Dios, ¿cierto?, porque hay muchas veces que hemos entendido castigo, ¿cierto?, como algo malo, como, ¿cómo se llama?, algo cruel. Pero en realidad es una reprensión, es una guianza, es una disciplina, es una formación de Dios, porque Él nos ama, ¿cierto? Y quiere disciplinarnos, quiere formarnos, ¿cierto? Entonces habla de que la disciplina de Dios, según Hebreos 12, nos da fruto apacible de justicia. Y eso tiene mucho que ver con la palabra de justicia de Hebreos 5, 12 al 14. Entonces, ¿qué es el manjar sólido? ¿Qué es la vianda firme? Entonces, la palabra de justicia, que tiene mucho que ver con el trato, la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Dejo eso como punto aparte. ¿Ya? Espero que les sea provechoso. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te bendigo, Señor, te doy las gracias por tu misericordia, te glorifico, te doy toda la gloria y la honra a ti. Yo te ruego, Señor, y te pido que este estudio sea de provecho, Señor, para mí, para los hermanos que estén escuchando este estudio, ya sea en vivo, Señor, o ya sea este estudio grabado, Señor, que este estudio sea de provecho y provoque vida en sus corazones, que provoque vida de resurrección en sus espíritus, que despierte, Señor, que alumbre las tinieblas, que ponga fundamento, Señor, y que nos lleve no a llenar nuestro intelectualismo, sino que nos lleve a cambiar, que nos lleve a fortalecernos, que esta palabra provoque que nuestra fe sea afirmada, sea confirmada, sea establecida, y todo lo que tú quieres hacer. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que puedas abrir nuestros corazones y nos puedas seguir revelando tus verdades profundas, Señor, y tu palabra, Señor, tal cual tú quieres que podamos entenderla y vivirla, Padre. Despierta nuestros corazones, para que despierte un ávido deseo, Señor, de querer ser perfeccionados por ti, de querer alcanzar la perfección, de confiar, Señor, que si tú nos estás llamando a esto,
Tú vas a hacer la obra. Si tú empezaste la obra, eres fiel en cumplirla y en terminarla. Pon un vivo deseo por perfeccionarnos, por ser hombres y mujeres de reino, Señor, preparados, pero no de una manera, Señor, que sea o que vaya a englobar nuestros egos, sino de una manera humilde. Poder entender qué significa ser un hombre y una mujer de reino, Señor. Señor, queremos ser partícipes de los eventos finales. Queremos tener una participación activa, Señor. Queremos contribuir a tu obra, pero de una manera correcta, Señor, en humildad, Padre. No con más soberbia, Señor, sino en humildad, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, Señor, y te doy las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Un abrazo, saludos. Gracias por sus comentarios. Un saludo al hermano Cristian Vázquez. Gracias por conectarse, hermano. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te siga fortaleciendo. Espero bien sinceramente en mi corazón que estos estudios estén siendo de bendición y de edificación para tu vida, o quizás de confirmación de cosas que ya Dios te ha mostrado. Gracias a la pastora Roxana, que Dios la bendiga mucho. Gracias, pastora, por conectarse. A la hermana Marcela Paz González, gracias, hermana, que Dios te bendiga a ti y a Gonzalo también. A la hermana Karina Rojas, también bendiciones, hermana. A la hermana Claudia Yáñez, un saludo, hermana, bendiciones. Al pastor Carlos Contreras, gracias, pastor, un abrazo, grandes bendiciones. A mi papá, que también se conectó, un abrazo, papá, que Dios lo bendiga mucho. Y obviamente mi esposa amada, que siempre está conectada, que siempre está apoyándome, y un abrazo a ella, muchas bendiciones. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo martes, ¿cierto? Martes, con el estudio de liberación y guerra espiritual. Vamos a pasar a otro tema el martes porque ya terminamos con las causas de contaminación espiritual, vamos a ir avanzando. Y el próximo jueves vamos a terminar este estudio de la perfección. Después de la perfección vamos a ver estudios más profundos que yo dejé para el último. Por ejemplo, vamos a ver qué es la adoración bíblica, cuál es la diferencia con la alabanza, que es un estudio muy bonito que hizo mi esposa, ¿cierto? Y que yo lo incluí en estos estudios. Después vamos a ver estudios más profundos aún, muy importantes sobre la cristología, ¿cierto? Que es doctrina básica, que es parte de la leche. Y vamos a ver la Trinidad. Y con eso, yo creo que, al parecer, con eso terminamos, ¿cierto? Con los estudios de doctrina básica. Después voy a ver si Dios me guía a continuar con quizás otra seguidilla de estudio los días jueves, quizás del reino de Dios, o de la sanidad del alma, o de principios básicos para el creyente, no sé. Ahí vamos a ver qué es lo que Dios nos va guiando. Espero que sea de provecho, hermano. Gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.